Nuestro saludo para todos mis queridos hermanos en este día que Dios nos regala para compartir estos 60 minuticos escasos a la luz de la palabra de Dios y por supuesto a la luz del Espíritu Santo. Hace unos días atrás nos acompañaba el padre Héctor Javier Peña. Él es el asesor de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Tunja y también nos acompañaba, nos da una experiencia acerca de sus 25 años de vida sacerdotal. El padre Javier es uno de los promotores de las actividades y fiel comprometido con la renovación católica. No, desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar, precisamente porque está asistiendo, participando, celebrando con el señor arzobispo las exequias de un sacerdote en el municipio de Tuta. Pero nos ha dejado unos buenos representantes que con ellos vamos a compartir este momento. Les recordamos hace unos 15 días atrás que íbamos a hablar precisamente de este gran movimiento en el Espíritu, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que entender que el Espíritu es el alma de la Iglesia, así como el corazón y la sangre es la vida del cuerpo. El Espíritu que nosotros no vemos es el que mueve la Iglesia. Y por eso cuando podemos hacer cosas muy bonitas, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, pues tal vez salgan bonitos discursos, buenas actividades, filantropías de diferente manera, pero no el sentido divino de la actividad pastoral. Por eso hoy, antes de hacer la presentación, doy la palabra al profeteo con quien hacemos este programa para que sea él quien presente a estos dos queridos hermanos, también enamorados totalmente de la Renovación Carismática Católica, desde hace un tiempo, con esa gran experiencia. De verdad que los admiramos porque ellos han sido unos grandes apóstoles de la renovación en la Arquidiócesis de Tunja, y también ellos nos contarán que no solamente aquí en la regional de Tunja, sino que también lo han hecho más allá de las fronteras de nuestra arquidiócesis. Por eso pues les damos la bienvenida, saludamos al profesor Teo, con el cual empezamos nuestro programa Caminando con María. Gracias, Padre, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa de Caminando con María. Caminar de la mano de María es el viaje seguro que nos lleva a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. El saludo cordial en este día especial que estamos precisamente celebrando y pues bueno, ya el Padre ha dado una introducción al tema que vamos a trabajar hoy un poco. Tenemos aquí dos invitados especiales y, como el Padre también lo decía, dos enamorados del trabajo, fieles servidores. Ellos nos lo van a contar ahora más adelante, fieles servidores, y pertenecientes al grupo de la Renovación Carismática Católica. Entonces le damos la bienvenida a ese programa, en primer lugar a Claudia, doña Claudia Gantiva. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Caminando con María. Muy buenas tardes para todos los televidentes de Telesantiago. Una alegría, un gozo en el Señor y un agradecimiento también a Él por permitirnos compartir este ratico con ustedes y contarles esas bendiciones y esas gracias que el Espíritu Santo hace en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Bueno, de igual forma le damos la bienvenida a don Julio Báez, también perteneciente a la Renovación Carismática Católica. Y ahora ya nos van a contar cuál es
la actividad formal que tienen. Bienvenido, Jairo, a este programa Caminando con María. Gracias, profesor. Buenas tardes también a todos los televidentes. Una alegría estar nuevamente en este lugar. Es una bendición de Dios este canal para la evangelización aquí en este entorno de nuestra arquidiócesis de Tunja, y estar aquí es una bendición muy grande de parte del Señor. Bueno, las Sagradas Escrituras, el apóstol San Pablo nos dice que en la iglesia hay diversidad de dones, diferentes carismas. Así que esos carismas, esos dones se manifiestan en los diferentes movimientos apostólicos que enriquecen la actividad de la iglesia, la actividad pastoral, evangelizadora y espiritual de la iglesia. Y gracias a ellos, pues la iglesia crece, la iglesia se sostiene, naturalmente porque está movida por el Espíritu Santo. Jairito, ¿por qué nos...? Pero de pronto antes, ¿no? Pensé que el profe nos iba a hacerles esta preguntita. La primera pregunta, hágasela, profe, usted que es Bueno, experto. gracias, padre. No, pues realmente una de las primeras preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados es: ¿quién es Claudia? ¿Quién es Jairo? ¿Y cómo llegaron a la renovación carismática? Claudia. Bueno, Claudia Patricia Gantiva Guerrero es ante todo una hija de Dios, salida de las manos de Dios por su amor. Yo conocí al Señor, comencé mi caminar en la renovación carismática, muy joven, estaba en mitad de bachillerato prácticamente cuando me invitaron a un grupo de oración de la renovación carismática de jóvenes en aquel entonces, y ahí comencé mi caminar en el Señor, mi caminar. Lo más bello que pienso yo y que me da mucha alegría compartirlo es que mi vida de joven lo viví en la renovación carismática, mi vida de universidad, universitaria, lo viví en la renovación carismática. Mi esposo lo conocí en la renovación carismática, nuestro matrimonio lo hemos vivido en la renovación carismática. Y me gusta hablar de esto para decir que Dios no quita nada, ¿no? Porque a veces las personas piensan, o los jóvenes especialmente, que conocer al Señor, que seguir al Señor es como dejar de ser joven, por ejemplo, en relación con los jóvenes. Y a mí el Señor me dio mucha la alegría de experimentar su amor, su presencia, su compañía, viviendo, dijéramos, normalmente, como joven, como universitaria, como persona que fue creciendo, madurando, y siempre en la compañía del Señor y siempre experimentando su guía y experimentando sus orientaciones y experimentando su compañía. Bueno, por gracia de Dios, hace ya 37 años, 10 meses y 11 días, ocurrió algo muy especial en mi vida. Y es que estando con un grupo de amigos en la esquina de la casa, de la cuadra, nosotros la llamábamos la oficina, y todas las noches nos reuníamos allí. Tipo 6:30 de la tarde estábamos mirando por la ventana a ver si ya había llegado el primero, y después de que llegaba uno salía el otro, y nos reuníamos 5, 6, 10 jóvenes a compartir, a hablar. Y en una de estas noches, el 16 de enero de ese año, 85, llegó un amigo a invitarme a un paseo. El paseo resultó ser una convivencia de la renovación. Inicialmente no me cayó muy en gracia el hecho de que me hubiera engañado. Él me invitó a mí porque iba con la novia lo invitó a él, no pudo zafarse de la invitación, y entonces necesitaba a alguien con quien pasar el día y pasar sobre todo molestando. Esas son las cosas de las cuales se vale el Señor. Ese día fui yo, estuvimos en esa convivencia, me llamaron la atención varias cosas, sobre todo la fraternidad con la que vivían los jóvenes. Y me invitaron, o nos invitaron al día, eso fue un jueves, para el día sábado a grupo de oración. Nosotros fuimos. En un comienzo el caminar fue intermitente, a veces íbamos a un grupo, a veces a la formación, a veces a la Eucaristía, todo eso era el fin de semana. Pero de un tiempo para acá, medio año después, empezamos a vivir plenamente todo esto y a encontrarle el sentido profundo a esta experiencia de vida que se llama renovación carismática, en la cual, por gracia de Dios, después de este tiempo, permanecemos perseverando por la acción del Espíritu Santo.
Bueno, ahora sí la preguntita de si hay diversidad de dones y por eso la diversidad de movimientos apostólicos, diferente a los grupos separados de la Iglesia Católica, ¿no? Son totalmente diferentes los que están en comunión con la Iglesia. Entonces la Legión de María, que se encarga de imitar las virtudes de la Santísima Virgen María, de la oración y de la caridad con los enfermos. Otros movimientos, movimiento de, otro que se encarga de la caridad con las personas más pobres y necesitadas, sembradores del sembrador. Bueno, diversidad de carismas. ¿Cuál es, qué hace la renovación carismática? Y digamos así, ¿a qué se dedica la Iglesia? Bueno, este tiempo que ha sido un caminar muy bonito de la renovación, 55 años, ha sido de profundo discernimiento de qué es en esencia lo que Dios le ha dado a esta experiencia de fe, de vida eclesial. Y la renovación carismática, por gracia de Dios, ha tenido el concurso de muchas personas, particularmente clérigos. Destacamos inicialmente al cardenal León Joseph Sunens, que fue uno de los participantes en el Concilio Vaticano II y fue la persona que de manera especial insistió para que el tema carismático fuera considerado en el Concilio Vaticano II, ya que en este momento de la realización del concilio, ante ese bombardeo tan impresionante de modernismo, la Iglesia se reúne por invitación del Papa Juan XXIII a considerar cómo es que ella va a enfrentar todo este bombardeo, desde su esencia y sin perder aquello que el Señor le ha dado. Pero en esas reuniones del Concilio Vaticano II, algo que no se quería tocar era el tema carismático, porque había un concepto y era que el tema carismático era una prerrogativa de la Iglesia primitiva, de esa Iglesia de los Hechos de los Apóstoles, pero que en el momento no se necesita el tema carismático. Y entonces el cardenal Sunens, cardenal de Malinas, fue un hombre que insistió mucho y gracias a él tenemos la doctrina carismática que hay en el documento, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Fue considerado y fue tenido en cuenta ahí. Como él, hay muchos otros. Monseñor Helder Cámara, obispo brasileño, también de mucho reconocimiento. En Colombia, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el padre Rafael García Herreros, que fue el que abrió la puerta para la renovación aquí en Colombia, y muchísimos otros teólogos profundos, como el padre Salvador Carrillo Alday. Pero también muchos laicos que han vivido esta experiencia y ha habido una reflexión profunda en torno a qué es la renovación carismática y qué es lo que la puso a hacer el Señor en la Iglesia. Se ha llegado entonces a un entendimiento de la propia vida y ese entendimiento gira en torno a lo siguiente. A finales del siglo XIX, la hermana Elena Guerra, beata en este momento, le mandaba una carta al Papa León XIII en la cual le pedía que por favor convocara a la Iglesia a orar a través de una novena a la persona del Espíritu Santo, y ella decía que se le hacía en la Iglesia novenas a todos los santos menos al que hacía santos, cuando la primera novena en la historia de la Iglesia es la novena al Espíritu Santo, que fue la que hicieron los apóstoles después de la ascensión del Señor. Duraron 9 días en oración y el día 10º, el día de Pentecostés, fue cuando vino el Espíritu Santo. Accedió el Papa León XIII. Al año siguiente la hermana Elena le pidió el favor de institucionalizar esa novena y de ahí para adelante se abrió una puerta nueva, grande, poderosa a la persona, a la acción del Espíritu Santo. En el Concilio Vaticano II, ante todo, había una mentalidad de renovación. De hecho, institucionalmente la Iglesia fue renovada. Una de las grandes fuerzas de renovación fue la posibilidad de celebrar la Eucaristía en lengua vernácula, la lengua de cada pueblo, y así se hizo. Pero faltaba todavía algo, porque a nosotros nos han enseñado, su merced lo sabe padre y también su merced profesor, que la Iglesia tiene 2 dimensiones muy fuertes: la institucional, organizada, sistemática, hasta cierto punto esquemática, interesantísima y necesaria, es el cuerpo de Cristo, pero la otra dimensión es la carismática, que es la que le da vida. Es un cuerpo, pero con vida, organizado, pero con vida.
entonces el Señor empezó a suscitar unas inquietudes muy interesantes en algunas personas, en muchos lugares, pero particularmente en la Universidad de Duquesne, en Estados Unidos. Y estas personas que eran de los cursillos de cristiandad se preguntaban por qué en la palabra de Dios leemos tanta acción del Espíritu Santo y en esos tiempos no se veía de una manera tan granada, tan florida esa acción. De tal manera que empezaron a pedirle al Señor algo que está contenido en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, que era la experiencia de bautismo en el Espíritu. En la iglesia era como nuevo en ese momento, la iglesia actual, moderna, ese concepto. Finalmente el Señor, en asocio de ellos con algunos hermanos pentecostales, derramó esa experiencia. Y esa experiencia fue discernida por el Papa Pablo VI, porque se dio cuenta que estaba creciendo fuertemente en toda la iglesia, y envió justamente al cardenal Sunens. El cardenal Sunens vino, se dio cuenta de qué se trataba y fue a darle la buena noticia al Papa. Esta es la acción del Espíritu Santo que está renovando carismáticamente a la iglesia. Ese contexto es muy interesante conocerlo y entenderlo para saber a qué se dedica la renovación carismática, porque de ahí ha venido un entendimiento y es el siguiente: mientras la iglesia está llena por gracia de Dios de muchos movimientos apostólicos que son consecuencia de una experiencia concreta, la renovación carismática brotó por una acción del Espíritu Santo. No tiene fundador, a menos que se hable de la persona del Espíritu Santo. Y entonces ha sido entendida no como una corriente en la iglesia o un movimiento en la iglesia, sino como la iglesia en movimiento. El Espíritu Santo que revolcó las aguas nuevamente para suscitar de una manera nueva todo aquello que estaba tal vez un poco o mucho olvidado en la iglesia. Y es toda la dimensión carismática. Bueno, Jairito, muchísimas gracias por esa reflexión tan bonita acerca del origen y la actividad de la renovación en la iglesia. Dicen que nos vamos a unos cortes de interés y ya nos veremos. Estás viendo Caminando con María, jueves 3:30 p.m, repetición domingo 3:30 p.m. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. Tunja se prepara para el tradicional aguinaldo boyacense. Únete y disfruta las fiestas navideñas con comparsas, carrozas, chirimías, alegorías, concursos y lo mejor de la cultura boyacense. Contaremos con más de 1000 artistas locales, regionales, nacionales e internacionales que se suman a esta gran fiesta de Tunja para el mundo. Te esperamos en nuestra capital. Unidos en familia disfrutaremos de estas festividades, donde nos une la tradición y nos abraza la esperanza. 67ª versión del Aguinaldo Boyacense. Aguinaldo Boyacense, desde Tunja para el mundo. Tunja, la capital que nos une. ¿Y tú, qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDB. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDB.
Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. Es la gran ventaja que tienen los vehículos híbridos, no solamente por la baja de emisiones, sino por el ahorro de combustible, que en este caso me está representando unos 85-90 kilómetros por galón. Y comparado con un vehículo convencional, pues es un ahorro bastante considerable, que reduce hasta en un 70% la emisión de material particulado. En términos de ahorro es insuperable. Si tiene su vehículo matriculado en otra parte, lo matricule en el departamento de Boyacá, que ofrece reducciones en el tema de impuestos, sino que nos ayudará también a manejar el tema del medio ambiente en el departamento. Al haber menos contaminación, menos emisiones, queremos crear esa conciencia que vale la pena invertir en Boyacá, tener los vehículos en Boyacá y seguir mejorando nuestro ambiente a nivel nacional. Si matriculas o trasladas la placa de tu vehículo híbrido o eléctrico a Boyacá, obtendrás un descuento del 50% en el impuesto vigente por 5 años. Así, ganas tú y gana Boyacá. Estás viendo Caminando con María, jueves 3:30 p.m, repetición domingo 3:30 p.m. Bueno, volvemos con ustedes en esta experiencia que tenemos aquí con dos invitados especiales de la Renovación Carismática Católica. Debemos decirle algo, pues bueno, yo no lo sabía, pero entonces les comento, ellos son esposos y llevan cerca de 20 años de matrimonio. Pues bueno, qué alegría saber esto y qué bueno porque cuando se trabaja para Dios en pareja, creo que es algo que es más productivo y no hay el reclamo del uno contra el otro. Bueno, hablábamos precisamente del tema de la renovación carismática, que Jairo en una explicación nos lo comentaba antes de irnos a los mensajes, pero quisiera preguntarle a Claudia, ¿dónde nace efectivamente la renovación carismática? ¿Bajo la unión bajo qué principios efectivamente se dio esa renovación carismática? Y ellos decían hace un momentico, antes de irnos a los mensajes de interés, que la renovación es una iglesia en movimiento, ¿cierto? Yo recuerdo ahora las palabras del Papa Francisco, que invita a todos los sacerdotes, a todos nos invita, a laicos en general, a que hagamos de la iglesia, que sea una iglesia en movimiento, continua, de cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que ver efectivamente la renovación carismática en todo este proceso, desde cuándo nace hasta ahora nuestros días y cuando el mismo Papa es el que plantea esta iglesia en movimiento? Bueno, la renovación carismática nace en una experiencia, pudiéramos decir, ecuménica, y esto no le quita ninguna fuerza, ni le quita tampoco ninguna esencia católica, por decirlo así. Nace en una experiencia de unos hermanos que estaban buscando una nueva efusión del Espíritu Santo porque veían en ese momento que como que faltaba algo, que como que toda esa experiencia de los hechos de los apóstoles no se estaba viviendo y querían vivirla. Entonces se unen en oración, en una experiencia de retiro con algunos hermanos que eran pentecostales. ¿Y por qué se encontraron? Porque pertenecían a la misma universidad, unos profesores, unos estudiantes, y dijeron, oiga, unámonos a orar, a pedir Espíritu Santo. Y fue toda una experiencia donde el Señor se derramó y desde allí empieza a extenderse por América Latina y luego por todo el mundo. Hace más o menos a comienzo del 2000 se calculaba que en el mundo hay más de 130 millones de carismáticos. Eso para decir de cómo se ha extendido la renovación carismática en el mundo. Y ese avivamiento de la iglesia es muy importante tenerlo en cuenta
desde la persona del Espíritu Santo. Es que quien aviva la iglesia, quien aviva la espiritualidad de una persona, de un sacerdote, de un laico, de un bautizado, es el Espíritu. Por eso el movimiento de la iglesia, como lo ha pedido el Papa Francisco, no se puede entender sin la unción y la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo continuamente. El Papa Francisco entiende muy bien de este tema porque él fue asesor de la Renovación Carismática en Argentina. Ahora, cuando la Renovación Carismática cumplió 55 años, fueron a una reunión más de 60.000 carismáticos de todo el país, de todo el mundo, a Roma para celebrar vigilia de Pentecostés. Pero 2 días antes el Papa se reunió con más de 1.500 sacerdotes de la Renovación Carismática de todo el mundo. ¿Y qué les dijo el Papa a esos padres carismáticos o que son asesores, que animan la renovación? Les dijo: ustedes tienen una tarea, una misión, y es extender el bautismo en el Espíritu, que no es otro sacramento, sino es la experiencia del avivamiento de la iglesia por todas partes. Lleven el bautismo en el Espíritu, que se vive a través del seminario de vida en el Espíritu, que es la experiencia fundante de la renovación carismática en el mundo. Llévenlo a los colegios, a las universidades, a los parques, a las escuelas. Inunden todas las ciudades de Espíritu Santo. Fue como el mandato, la motivación que el Papa le dio a todos los sacerdotes que estaban o que se reunieron para el jubileo de la renovación carismática, porque el Papa entiende muy bien que la renovación carismática, y claro, él también como sacerdote y como el que dirige la iglesia, sabe que la iglesia, el movimiento que él está pidiendo, el Papa Francisco, no es posible si no es por la gracia del Espíritu Santo. Quien mueve la iglesia, quien renueva los carismas, quien atrae a los jóvenes, es el Espíritu Santo. Y a veces la iglesia, y lo ha dicho el Papa Francisco, la iglesia no es una ONG. A veces nosotros nos dedicamos a hacer un activismo muy grande y se nos olvida que la fuerza y el poder de la evangelización y de la fe viene precisamente de la unción y de la gracia que el Espíritu Santo derrama en cada corazón de cada hermano, de cada hermana que lo busca. Bueno, hace unos años, cuando la renovación empezó a extenderse, yo creo que en todo Colombia, no sé, en el mundo entero, pero en todo Colombia había cierta adversión de parte de algunos sacerdotes, tal vez por el origen, que había nacido, no se conocía muy bien, que eran católicos, era un grupo ecuménico. Y entonces, y también pues por algunas, pienso yo, como abusos inocentes, creo yo, de algunos de los miembros, ¿no? Entonces, era cuando expulsaban demonios, hablaban en lenguas que nadie les entendía, habían otra serie de como desmanes, y la idea que se tenía en algunos, no en todos, era que el que entraba a la renovación carismática era el que luego era un protestante. No sé si nos podrían aclarar un poquito esta situación, Jairito o Claudita. Sí, ha habido muchas cosas. Doctrinalmente, la renovación carismática ha manejado algunos conceptos que han sido un poquito polémicos. Uno de ellos, el bautismo en el Espíritu. El capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 5, nos habla de las palabras de nuestro Señor y concretamente utiliza esa frase: tienen que quedarse en Jerusalén, serán bautizados en el Espíritu Santo y serán mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Galilea y hasta Samaria y hasta los confines del mundo. Utiliza el concepto bautismo en el Espíritu. Ese fue uno de los problemas doctrinales de la renovación carismática, porque se decía, la renovación carismática está proponiendo un nuevo bautismo, cuando la palabra de Dios en la carta a los Efesios nos dice que hay un solo Señor, un solo bautismo,
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Entonces, de pronto en algunos escenarios se consideró inclusive cambiar la palabra bautismo en el Espíritu por Pentecostés personal o también por efusión del Espíritu Santo, para evitar ese tema un poquito como que generaba escozor. De otro lado, hubo también algunas cuestiones de orden pastoral. El padre lo dijo con una palabra muy interesante, la inocencia. El deseo porque mucha gente conozca al Señor llevó también a muchos de pronto a un desborde desmedido en el uso de los carismas. San Pablo previene sobre eso, concretamente sobre el don de lenguas, cuando habla a la comunidad de Corinto en la primera carta, capítulo 14, que dice que ellos se excedían en el uso del don de lenguas, que es un don ante todo de oración en el espíritu sin participación de la conciencia. Es una oración espiritual sin participación de la conciencia. Es algo interesante, es real, es verídico. Sí. Fue anunciado por el profeta Joel, fue ratificado por San Pedro el día de Pentecostés, y San Pablo entonces en la primera carta a los Corintios lo muestra como algo de Dios, y habla también de uno que va de la mano con él, que es el don de la interpretación de lo que se dice en esas lenguas. Entonces fueron cosas doctrinales y fueron cosas también pastorales que de pronto generaron cierto escozor. Y también hay otra derivación de pronto de todo esto, que es la alegría carismática. Nosotros en la renovación pues hemos vivido la fiesta del Señor. Y el libro, el cancionero de la renovación carismática de Colombia se ha llamado siempre Gozaos en el Señor, atendiendo a ese versículo de Filipenses 4:4 que nos dice eso, gozaos en el Señor. Os lo repito, gozaos. El Papa Francisco fue uno de los que tuvo cierto recelo con relación a esa palabra o a esa expresión efusiva. Y el Papa decía que la renovación carismática parecía una escuela de samba. Esa era la definición que tenía. Pero el Señor lo tenía para acompañarnos y a la renovación para tener esa bendición, porque la Conferencia Episcopal Argentina lo nombró como delegado suyo para la renovación carismática. O sea, no le gustaba, no compartía la idea, pero luego fue el asesor de la renovación. Acompañante, delegado de los obispos argentinos para la renovación. Pues. Entonces ya se acercó, ya conoció qué es la renovación carismática, y ya las cosas llegaron a un avance tan fuerte que el mismo Papa, como lo decía Claudita, en el año 2014, cuando se preparaba la renovación para el jubileo de oro, para los 50 años en el 2017, el Papa les dijo a los sacerdotes que compartieran la experiencia de bautismo en el Espíritu, que organizaran seminarios de vida en el Espíritu. Es una experiencia de vida en medio de la cual se puede vivir la experiencia de bautismo en el Espíritu, y que la llevaran a las parroquias, los colegios, los barrios y a muchos lugares. Y en esa reunión con más de 50.000 personas de la renovación en el Estadio Olímpico de Roma, les dijo: vayan y compartan con muchos en la iglesia el bautismo en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque se dio cuenta que no era, aunque tenía un nombre un poquito así como que podía confundir, realmente es lo bíblico y realmente corresponde ¿a qué? A la gracia de Dios liberada. Yo creo que su merced ha escuchado del padre Raniero Cantalamesa, sí, claro, que es el predicador de la casa pontificia, sí, claro, predicador del Papa. El viernes, el próximo viernes, él todos los viernes de Cuaresma y de Adviento les predica a todos los que trabajan en el Vaticano, desde el Papa para adelante. Se llama la Casa Pontificia. Es el predicador del Vaticano, el que le predica los retiros y el confesor del Papa. Es un hombre que conoció la renovación, se ha llenado mucho de la renovación y está al lado del Papa. Estuvo al lado del Papa San Juan Pablo II, del Papa Benedicto, y ahora está con el Papa Francisco. Y él definió el bautismo en el Espíritu de esta manera: el bautismo en el Espíritu es la renovación y actualización de todas las gracias recibidas de Dios, no solo en los sacramentos de iniciación cristiana, sino en los demás sacramentos. Y es la recepción de nuevas gracias. Gráficamente podemos decir lo siguiente: la Iglesia Católica llena de bautizados está llena de tesoros escondidos. Y muchos católicos nos estamos muriendo de hambre teniendo la riqueza de Dios adentro, como un potencial impresionante que Dios dio en los sacramentos, particularmente, especialmente en el bautismo y en la confirmación, que son sacramentos muy relacionados directamente con el Espíritu Santo,
¿Y qué es el bautismo en el Espíritu? Es una experiencia de liberación de toda esa gracia. Entonces, por eso, para que la persona lo tenga, lo que se hace es orar por ellos, para que se dispongan y el Señor, el Espíritu Santo, pueda hacer esa experiencia. Cuando eso sucede, la persona cambia. Nosotros tenemos muchos casos, pero les voy a contar esto. Una señora de la comunidad, ella tuvo un problema muy difícil, fue abusada sexualmente, y fruto de ese abuso hubo un niño. Y esa señora, que no es de aquí de Tunja, de la Renovación Carismática, pero no es de aquí de Tunja, después de haber vivido su seminario de vida en el Espíritu, experimentó una sanación interior, una sanación de su vida, una valoración de quién es, una hija de Dios a pesar de lo que le pasó, una renovación de toda su vida, que esa mujer se dedicó enteramente al apostolado, a servir al Señor, porque supo que Dios la amaba. Eso es bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, también tengo una duda, pero no sé si viene al tema o no. Dentro de la evangelización hay una corriente que tengo la idea, pero no estoy seguro, tengo la idea que pronto también nació del mal concepto de la renovación carismática. Si estoy equivocado, le pido por favor que me corrijan. Es acerca de la teología de la liberación. ¿Tiene algo que ver con la renovación carismática o es otra corriente ya muy aparte? Porque allí es donde se relativizan los sacramentos, se relativizan. Entonces también de ahí que viene como un cierto rechazo de la iglesia, algunos pastores de la iglesia, precisamente por eso. No sé si estoy equivocado, me disculpa. Padre, la teología de la liberación nace, si no estoy mal, hacia finales de los años 70, más o menos comienzos de los 80, como una inquietud de varios sacerdotes en América Latina, sobre todo de la situación de los pobres, de la situación, dijéramos, de pobreza, de la situación de ciertos gobiernos, llamémoslos así, que dictatoriales, que llevaban a los pueblos a una situación de dictadura, si se puede decir así. Y de esto nacen algunos, la inquietud de sacerdotes como Leonardo Boff, como algunos sacerdotes que son como pilares, entre comillas, de la evangelización, o mejor, de la teología de la liberación. En algún momento se quiso como decir que eso tenía o había partido, por así decirlo, de la renovación carismática. Pero realmente, si nosotros vemos la historia de la renovación, vemos la misma, dijéramos, contexto y enseñanza de la renovación, nos vamos a dar cuenta que son dos cosas aparte. Que son dos cosas aparte, que la teología de la liberación nace como un movimiento más que todo, como dijéramos, sacerdotal, porque realmente si uno va a leer, se va a dar cuenta que los fuertes en teología de la liberación, cuando nace, es una corriente de sacerdotes que sienten la necesidad de atender a los pobres y que, bueno, como decía ahora el padre, con respecto a algunas desviaciones, por así decirla, que se presentan, no fue lo mejor, y bueno, la iglesia discernió eso, y con el transcurso de los años, pues como que eso se fue madurando, se fue acrecentando, se fue más bien madurando en la palabra, y se fue como haciendo un discernimiento de qué era lo que se quería, que en su momento causó mucho impacto, mucha confusión también, y dejó como muchos interrogantes, pero son como dos cosas aparte, padre, son dos cosas aparte. Bueno. La renovación, dijéramos, dicho de una manera así como que no tuvo que ver ahí en esa inspiración que hubo en cuanto a cómo nació y el movimiento de teología de la liberación que fue propio de América Latina durante unos años. Hay una cosa muy interesante en torno a esto también que nos puede ayudar mucho, y es la experiencia del minuto de Dios. Ustedes saben que el minuto de Dios ha tenido una
visión social muy grande. La visión del padre Rafael García Herreros fue profunda, impresionante. Y era un hombre ante todo muy espiritual, muy de conocimiento de Cristo. Él fue el que le abrió la puerta a la renovación en Colombia. Y al lado de eso, el trabajo con los pobres, pero no bajo la experiencia de la teología de la liberación. Y miren hasta dónde ha llegado. Tienen la universidad más grande de Colombia, con el mayor número de alumnos, el Minuto de Dios. Tienen el colegio, han dado vivienda a cantidad de gente en Colombia y una cantidad de ayudas. Todo esto como una promoción a la dignidad del hombre, pero sin perder la esencia de la espiritualidad, y sobre todo sin entrar en lucha de clases, porque ese fue un problema de la teología de la liberación. Sí. Poco más o menos era lo de Robin Hood: vamos a quitarles a los ricos para darles a los pobres. Gracias, Jairito. Nos vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con ustedes. Estás viendo Caminando con María, jueves 3:30 p.m, repetición domingo 3:30 p.m. Nos unimos a la nueva forma de ver televisión en Colombia, gratis y con contenido de alta definición, la TDT, Televisión Digital Terrestre. Nuestra señal se encuentra en la zona centro del departamento y para tenerla en tu televisor es muy fácil. Solo sigue estas instrucciones. Debes comprar un codificador TDT. Lo debes instalar al televisor de la misma manera que se instala un DVD y se conecta también la antena. Con el mando o control en el menú Búsqueda automática de canales y con el escaneado correspondiente se sintoniza el canal Tele Santiago. En televisores actuales, el sistema TDT ya se encuentra incorporado. Solo debes comprar e instalar una antena en el puerto DTV. Se realiza la búsqueda y así de fácil puedes disfrutar del canal. Sigue esta guía y conéctate con nuestro canal totalmente gratis. Tele Santiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. ¿Qué tal, amigos de Tele Santiago? Mi nombre es Jaime Cárdenas, presentador de Noches de Serenata. Para que me vean, se tengan la gentileza, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche estará Noches de Serenata. Noches de Serenata, viernes 7:05 p.m, repetición sábado 7:05 p.m, domingo 7:05 p.m. En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, Viendo el Campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiagro, Viendo el Campo. ¿Has visto nuestra programación? En Telesantiago llevamos la imagen del amor por medio de magazines, noticieros, la Santa Misa y demás programas evangelizadores que llegan a los corazones de nuestros televidentes con producciones propias. Somos un equipo que con pasión y profesionalismo realizamos y distribuimos producciones audiovisuales de excelente calidad. Ponemos nuestros servicios a disposición de todos como alquiler de espacios televisivos con mensajes institucionales, transmisiones en directo, emisión en diferido, grabación de eventos especiales, videos institucionales, espacios para programas, patrocinios y auspicios en general. Estamos seguros que con nosotros
tendrán una excelente visibilidad y acogida por parte de los televidentes. Canal Telesantiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Estás viendo Caminando con María, jueves 3:30 p.m, repetición domingo 3:30 p.m. Bueno, regresamos con ustedes. Estamos hablando un poco sobre la historia, sobre qué es la renovación carismática. Y por supuesto que nos acompaña estos esposos, Jairo y Claudia, que hace 20 años, llevan 20 años de matrimonio y que por supuesto están en este camino de Dios juntos en las actividades diversas que se dan de la renovación carismática. Pues bueno, en estos últimos minutos que nos quedan, nos gustaría que nos compartieran, Jairo, Claudia o los dos, las acciones que se hacen desde la renovación carismática. Uno, ¿cómo puedo yo pertenecer a la renovación carismática y qué ministerios tienen ustedes en ella? No sé quién. Bueno, primero la renovación carismática tiene 5 objetivos y desde esos 5 objetivos enfoca, por decirlo así, o el Espíritu Santo mueve la acción de la renovación. El primer objetivo tiene que ver con dijéramos, avivar la conversión personal, madura, continua a nuestro Señor Jesucristo de todos los participantes y de toda la iglesia, porque la renovación carismática está abierta a toda la iglesia. Tiene que ver también otro objetivo con esa apertura decisiva de mi corazón, de mi vida, a la acción y a la persona del Espíritu Santo. Otro objetivo que tiene es evangelizar dentro de la renovación y en toda la iglesia con el poder del Espíritu Santo. El cuarto objetivo tiene que ver con ese recibimiento de los carismas para discernirlos y ponerlos al servicio de la misma renovación, pero en el servicio de toda la iglesia. Por eso la renovación está presente en las parroquias, está presente en las diócesis, porque no es un grupo cerrado que simplemente, no, sino que es para la iglesia. La renovación es de la iglesia y para la iglesia. Y el quinto objetivo tiene que ver con la santidad, ese proceso progresivo en santidad que buscamos todos y que tiene que ser un proceso que se vive en la renovación, pero que afecta positivamente a toda la iglesia. Desde esos 5 objetivos, entonces, la renovación carismática tiene su vida de apostolado, tiene su vida de servicio en la iglesia, la tiene hacia adentro de la renovación, pero todo el servicio de la renovación es para edificación del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y de eso tenemos mucha conciencia, bendito sea el Señor. Entonces, tenemos a través, para hacer vida a esos objetivos, tenemos varios ministerios, varios servicios en la renovación carismática que surgen precisamente de los carismas y de los dones que van recibiendo los hermanos y que en la escuela de formación se van conociendo y se van poniendo precisamente en obra para los demás. Entonces, Jairito habla de los ministerios. Sí, la palabra ministerio es muy interesante, quiere decir encargo, ¿no? Y para entenderlos mejor podemos hacer como una comparación con lo que es el Ejecutivo a nivel nacional, por lo menos en nuestro país. El presidente tiene unas delegaciones, pero no puede estar en todas. Entonces ese presidente tiene colaboradores, y a cada uno de esos colaboradores le da un área específica de trabajo. El ministro de Gobierno, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro, etcétera. O sea, usted está encargado de esta parte del trabajo.
El Señor, cuando nos habla de este misterio maravilloso del cuerpo de Cristo, nos dice que cada uno de nosotros, todos somos el cuerpo de Cristo y cada uno sus miembros parciales. Y así como en el cuerpo, dice San Pablo, cada uno tiene su función, cada miembro, también en la iglesia cada persona. A cada uno el Señor le ha dado un encargo particular. ¿Qué es lo que la renovación carismática dentro de sus procesos busca? Que la persona participe fundamentalmente de un grupo de oración, es la base de todo. La oración es el mejor escenario para tener el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo segundo que busca? Que una persona que está participando activamente de un grupo de oración empiece a tener un proceso formativo, que se forme, y que se forme bajo la doctrina de la iglesia, bajo el magisterio de la iglesia. Entonces nosotros tenemos un plan nacional de formación que seguimos. ¿Qué es lo tercero que se busca? Que la persona cuando llega a un punto específico de su formación reciba un seminario que se llama de carismas y ministerios. Es donde se presenta una orientación general sobre toda la parte ministerial del laico en la iglesia. Y se invita a la persona a que discierna a qué se siente llamada, y la comunidad le ayuda a discernir eso, a qué se siente llamada para servir en el cuerpo de Cristo. Entonces, al término de ese seminario de carismas y ministerios, la persona decide u opta por un ministerio. Y esto también es muy importante, sabiendo que cada persona elige un ministerio de acuerdo con los carismas que el Señor le regala. Entonces, una persona le gusta trabajar con los enfermos, orar por los enfermos, entonces se dedica a servir con los enfermos. Otro le gusta ir a la cárcel, entonces ha recibido ese carisma, ese don del Señor, entonces se va a servir a la cárcel, porque es que el Señor nos ha dotado de carismas, de gracias, y lo que el Señor espera, como lo dice el Evangelio, es que los talentos que hemos recibido los pongamos al servicio del reino de Dios en los hermanos. Entonces se elige ministerio haciendo ese camino de formación, estando en nuestro grupo de oración, pero también reconociendo que el Señor me ha dado a mí unos dones, unos carismas, y que tengo que ponerlos al servicio de la construcción del reino de Dios en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La persona, luego de haber elegido ese ministerio, se integra a otro grupo de hermanos que forman parte específica de ese servicio o ministerio. En la renovación de Tunja tenemos varios frentes de trabajo. Tenemos un grupo de hermanos trabajando en el Hospital San Rafael particularmente, aunque van a otros centros médicos y a casas de los enfermos a evangelizar y a orar por ellos. Y el Señor les ha dado unas respuestas admirables, impresionantemente admirables por lo milagrosas. Hace poco una hermana de comunidad estuvo hospitalizada en urgencias y alcanzó a estar en cuidado intensivo en el Hospital San Rafael. Cuando el Señor obró, después de la oración del Padre Javier por ella allá en el cuidado intensivo, sí, el Señor obró un milagro. Y el médico le preguntaba qué pasó, y entonces ella le contaba que estaba en la renovación y que el Padre había ido a orar por ella. Dijo el médico: la renovación no son esas viejitas, dijo la palabra, que andan aquí por todo el hospital haciendo mucho bien. Van a evangelizar y a orar por los enfermos. Ese es uno. Otro es el de la pastoral penitenciaria. Aquí con el Padre Hectícor va un grupo de hermanos a la cárcel de máxima seguridad a evangelizar. Hay otros hermanos que participan de la renovación, están en la cárcel de mediana también, y bueno, prestan este servicio. Hay otro grupo de hermanos que se dedica a la evangelización, a la predicación de seminarios y a servir en procesos de evangelización dentro de la renovación y también fuera. Otros hermanos que están en liturgia, otros hermanos que están en el servicio de música, otros hermanos que están en un ministerio que va creciendo, es el ministerio de la misericordia, lo llamamos, y es el de ayuda a los pobres, con unas proyecciones, unos deseos de crecimiento especiales. El Papa nos ha dicho algo muy especial: no se olviden de los pobres. Hay un ministerio de acogida muy especial, que es el que hace sentir a la gente bien cuando llega a la renovación. Este es su casa, es el ministerio de acogida. ¿Qué otro ministerio hay todavía? Comunicaciones. Comunicaciones también. Sí, y lo importante en esto es que había una pregunta también: ¿cómo me vinculo yo a la renovación carismática? Uniéndome a un grupo de oración. Esa es la manera y nosotros los invitamos, ya que tenemos esta oportunidad, con permiso del Padre,
y acá de nuestro hermano Bien, profesor, para que se vinculen a los grupos de oración. Los grupos de oración son la experiencia más bella que podemos tener de la renovación carismática, porque ahí el Señor nos acoge, ahí el Señor nos expresa su amor, ahí el Señor nos sana, ahí el Señor nos ayuda, ahí el Señor nos obra maravillas en cada uno de nosotros. Entonces la invitación sí es, y la vinculación es sencilla, no necesito nada. Sencillamente, alguien me preguntaba, bueno, ¿qué requisitos hay para yo participar de un grupo de oración? Ir, no más ir, y No querer estudios. conocer al Señor. Cualquier persona puede participar de un grupo de oración y dejar que el Señor obre en ella, y el Señor es el que la recibe, el que lo acoge y el que le ayuda a hacer un camino de santidad para sí mismo, para su familia, para la iglesia. Entonces los invitamos mucho a participar de los grupos de oración. Aquí en Tunja hay en muchas parroquias, en la sede de la Renovación, que queda ahí a una cuadra de Las Nieves, 2 cuadritas, en la calle 25, número 1046. Ahí tenemos grupo de jóvenes, grupo de parejas, de niños, ahí tenemos retiros, seminarios, y en diferentes parroquias y lugares tenemos grupos de oración aquí en Tunja y en parroquias de fuera de Tunja también. Entonces, muy invitados a participar de esta experiencia de gracia, de unción del Espíritu Santo. Gracias, Claudita, de verdad, y gracias, Jairito, por todas estas enseñanzas que ustedes nos han dado en este día, por toda ese amor que yo veo con el que Dios les ha brindado a ustedes para salir adelante, como nos decías al comienzo de esta entrega, de este programa. Son sencillamente unos servidores que Dios les ha dado la capacidad y la posibilidad de servir a muchas personas desde los ministerios en el que ustedes están. Y yo la invitación que les hago a ustedes es hoy: cada uno de nosotros tenemos un don. Busquemos la forma de cómo podemos expandir ese don y multiplicarlo a todos. Coloquemos el casi nada que nosotros podemos colocar para que Dios coloque en nosotros el casi todo, que Él nos lo da todo. Jairito y doña Claudia, muchísimas gracias, ¿verdad?, por participar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor, y gracias, padre Tícor. Reitero, una alegría estar nuevamente aquí en su programa. Que el Señor los siga bendiciendo y animando también en esta evangelización que hacen aquí en nuestra arquidiócesis de Tuna. Bueno, pues muchísimas gracias, Jairito, Claudita. Los conozco hace mucho tiempo y con ese mismo testimonio de vida evangelizan también. Gracias por habernos aceptado esta invitación, y recuerden que esta siempre es su casa. Estaremos aquí pendientes, y ahí sé que hay otras actividades muy importantes a las que seguramente estamos muy atentos para hacerle la invitación para que nos las socialicen. A ustedes, mis queridos hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga, y recuerden siempre caminar con María. En 8 días nos vemos.